Vamos a estar hablando de un profeta menor. Y ese hombre dice que creía en Dios, ¿cierto? Yo creo que es como muchos de nosotros, que creía en Dios, decía confiar en Dios, caminaba con Dios, pero cuando Dios los mandó a llamar, en vez de irse a un lado, dejarlo para el otro. Así que vamos a ir a Jonás y vamos a estar leyendo Jonás. Vamos a estar ir a las Sagradas Escrituras, a Jonás 1, y vamos a estar leyendo las Santas Escrituras en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. La gloria y la honra sea al Dios Todopoderoso. Amén. A Él sea la gloria y la honra. Cuando todo lo tengamos, me confirman con un amén, hermanos. Amén. Y la palabra de nuestro Dios se lee honrando al Padre, al Hijo, con la cobertura del Espíritu Santo, y esta reunión dice: Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Job, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aleluya. Palabra de Dios. Pueden tomar asientos, hermanos. Aleluya al Rey, aleluya. La gloria y la honra sea al Dios. Amén. Bendito sea Jehová, Dios del universo. Sabemos que todos fuimos. Primera palabra es de que Jonás significa una paloma. Aleluya. Libertad. Gloria a Libertad Dios. para poder ser mandado a llevar una palabra de salvación. Bendito Dios. Ese es lo primero. Lo segundo es que nosotros, cuando somos escogidos por Dios, primero, antes que nada, necesitamos ser escogidos. Hay muchos, pero pocos no son los escogidos, mismo dijo Jesucristo. Y cuando después de que fue escogido, llamado por Dios, fue invitado a que se reuniera, ¿ok? A que escuchara la palabra, para que él fuera llamado para ser un profeta, ¿ok? Después fue tomado de ese lugar para ser traído con Dios, para tener una comunión entre Padre e Hijo, y como ahora hoy lo hacemos nosotros, que hoy nosotros estamos cerca de Dios porque nosotros sentimos, lo palpamos porque nosotros oramos y nos comunicamos con Él. Ahora ya no somos ajenos a como antes, que antes decíamos conocerlo, pero lo habíamos oído, pero nunca habíamos entendido un llamado. Gloria a Jesús. ¿Ok? Aleluya. Después Jonás aceptó, ¿cierto? Él recibió el perdón de sus pecados, él aceptó a Cristo, porque en ese tiempo no había venido a Cristo, pero aceptó el Espíritu, que el mismo que se le había dado a aquel hombre que fue llamado, que dijo: del Espíritu que tú tienes yo le daré a los 70 varones que te ayudarán a juzgar a este pueblo. Aleluya. Y ese es Moisés. Entonces, pero sabemos que antes de venir Jesucristo, él era el ángel de Jehová. ¿Ok? Recibió el perdón y se convirtió conforme la fe. Okay. Ahora, yo sé que oraba y ayunaba, porque cuando uno empieza en este camino de Dios, de verdad, cuando uno recibe un llamamiento, Dios pone esa necesidad en nuestro corazón de que nosotros nos apartemos con Él, de que tengamos un tiempo de comunión con Él, que nosotros lo busquemos, no nada más por necesidades, sino que usted, si necesita algo, recurre a sus hermanos o recurre a sus hermanas, se recoge a su patrón, o a quién recurre. Ahora ya no dependemos de este mundo. Dice que dejamos de ser carnales para comenzar una vida espiritual con Dios. Dejando de depender de nosotros mismos para vivir una comunión con Dios. Aleluya. Ahora, ¿creía en Dios? ¿Jonás creía en Dios? ¿Hacía la voluntad de Dios? Es la diferencia. Creía en Dios. Y hay muchos que vamos a veces a la iglesia y decimos creemos en Dios. Santo. Pero hacemos la voluntad de Dios. Aleluya. Juzgamos conforme o recibimos la palabra que el predicador da conforme Dios la pone, o realmente queremos nosotros la apariencia. Aleluya.
Ahora, Jonás, pues le digo, creía en Dios, de palabra, creía, había sido bautizado, le digo, cuando uno empieza es uno lleno del Espíritu y es uno lleno de una pasión, se llama una pasión, cuando usted, él le decía yo, cuando usted conoce algo hermoso, precioso, que es su esposa, ahora mi hermana, su esposo, mi hermano pastor, mi hermano, mi hermana Julie, cuando usted la conoció, ¿qué era lo más hermoso que usted le deseaba tener un tiempo, cada momento con ella? ¿Cierto o falso? Mi hermano, yo me imagino lo mismo, yo lo mismo, o sea, unas florecitas, un mensajito, ¿cómo estás? Antes, o sea, lo que quería pasar pegado al teléfono, ¿cierto o falso? Okay. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo y cuando nosotros somos llamados al Evangelio, Dios pone en nuestro corazón esa necesidad, una necesidad que hay en nuestro corazón de que nosotros nos acerquemos para que Dios nos vaya enseñando cada día más cosas hermosas del Espíritu, no de la palabra de uno, sino del Espíritu Santo, para que nosotros nos vayamos llenando de Dios y quitemos aquello viejo, la suciedad. Dice que si los pecados fueran rojos como el carmesí, dice que vendrían a ser como ¿qué? Como la blanca lana. Como la blanca lana. Entonces, quiere decir quitar lo sucio, quitar todo aquello que no sirve, ir puliendo. A veces, yo ahora que estudiaba esta palabra, un piso de madera, ¿cuántos años a veces pasa y mandan a tener una maquinita y se esmeran, y le pasan y le dan y le sacan un brillo y la dejan preciosa? Sí. Ahora, cuando nosotros realmente hemos renunciado a una vida, nos esmeramos realmente para buscar el reino de Dios con ese esmero. Aleluya. Dejamos de realmente de juzgar y ver a los demás como nuestros enemigos y comenzar a ver una vida llena del Espíritu, del amor que Dios quiere que nosotros convivamos, que tengamos nosotros una comunión de hermanos. Porque dice, los que no son contra mí, los que no son conmigo son contra mí, ¿cierto? Dijo José. ¿Cierto o falso? Jesús, amén. ¿Eres de los míos? O estás conmigo o estás con ellos. Sí, pero si no estás conmigo, tú eres del enemigo. Sí. Y por eso mi Jesús le dijo a los fariseos, ¿qué les dijo? ¿Son hijos de qué? Son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque realmente las cosas que les interesa y que ustedes ven a conveniencia, lo hacen. Y es lo mismo de Jonás. Jonás en el momento que fue llamado, porque Dios revela en sus sueños, revela en palabras, revela conforme la voluntad de Dios, lo puede ver, todavía se puede ver. Yo creo en Dios y sé que si Dios quiere hablar, téngalo por seguro que Dios va a ocupar cualquier instrumento para hablar a la vida de nosotros, para decir que corrijamos lo chueco y que lo torcido se enderece. Aleluya. Para que nosotros volvamos a hacer una mesa llena de un banquete especial, de una proposición de matrimonio entre tú y él. ¿Qué dijo que no somos nosotros para él? ¿Qué es lo que dijo? Somos la esposa. Y el esposo dice que ¿qué? La cuida, la ama, desea siempre tener una intimidad con ella. Y usted y yo somos esa esposa. Aleluya. Esa esposa que sacó de las tinieblas, que la sacó de la oscuridad, que la sacó de la maldad, que la sacó de la injusticia, que la trajo, la limpió, la llevó. Y hoy cada día dice que le pone a usted algo nuevo, hermoso, conforme su búsqueda. No conforme la búsqueda de Dios. Aleluya. Conforme su búsqueda de cada uno de nosotros. Amén. Para que nosotros sigamos creciendo ¿en qué? En el conocimiento. En gracia. En gracia. Y luego hay otra palabra más hermosa. En el perdón. Si nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Y esa es la palabra también de Jonás. Esa es la palabra que realmente Jonás tenía que entender. La palabra es extensa de Jonás y sé que hay que llevarla poco a poco, pero cuando nosotros somos llamados ¿para qué? Para llevar las nuevas de salvación, ¿cierto? Sí. No para ir a hablar de mi Mario anda haciendo malas cosas y yo necesito que me lo lleve, no. Sí, así es. Usted olvídese de lo carnal
Perdónenme, mi hermano, yo solamente lo ocupo. Ah, o sea, no es de carnalidad, sino es de un amor puro, sincero, que flote como la miel, pero que no te empalague, sino que sea un amor puro y sincero. Aleluya, sí, ¿Entiende? amén. Eso, Y realmente nosotros a veces nos pesa amarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿por qué vengo a esto? aleluya. Jonás era un profeta, había sido llamado por Dios, Amén. ¿ok? Había caminado con Dios y había sentido la presencia. ¿Por qué tuvo temor? ¿Por qué no quiso obedecer a Dios? ¿Por qué se desvió a otro camino? ¿Realmente creía en Dios o realmente tenía miedo a que él sufriera las consecuencias de un pueblo idólatra? Un pueblo que asesinaba, un pueblo que había maldad, un pueblo que decía lo peor de los cristianos. Entonces, ¿qué es lo que realmente creía él en Dios? Una cosa es creerlo y otra cosa es comprobarlo con hechos. Aleluya. Porque cuando tú lo compruebas con hechos, dice la palabra que dé su vida, el que busque salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda la vida por causa de él, la ganará. Aleluya. ¿Cierto o Gloria falso? a Jesús. Ese es el Amén. hecho. Yo puedo decir, yo creo en Dios. Pero en el primer momento que vea yo que me van a pelear y me van a crucificar, darle espalda. Sí. Por eso le digo, una cosa es el llamado, el propósito de Dios, de lo que haya sembrado en cada uno de nosotros. Yo no estoy juzgando a nadie. Dios me libre de juzgar al hijo de Jehová, mi Dios. Aleluya, gloria a Dios. Líbreme, oh Dios, de hablar de alguien. Y se los digo de verdad, de corazón. Bendito Dios. Porque el que no tiene temor de hablar de sus hermanos, no tiene temor de hacer maldad a cualquier persona, ni a la obra, ni a los hijos de Dios. Amén, gloria a Jesús. Entonces, Te adoramos, Cristo, aleluya. el propósito de Dios para nosotros fue llamarnos, sacarnos de la oscuridad, traernos a su luz. Amén. Con el fin de que dice que una luz no se mete debajo, sino que se pone arriba. Sí, amén. Y una luz no se puede esconder, porque donde quiera que usted la ponga, la verán. Ese es el propósito que Dios da a entender. Si usted la puede dejar ahí atrás, alguien que se acerque la va a ver y esa luz está ahí alumbrando. Usted la pone debajo y usted va a hacer un tantito la silla y va a decir, hay una luz ahí. Se prende. Se prende, ¿ok? Entonces, por eso le estoy diciendo, ¿creía realmente Jonás? No había dejado esa pasión de estar con Dios hecho a un lado y comenzó a relajarse y decir, ay, yo ya conocí a Dios, yo ya caminé con Dios. Ahora, si me dice, ve y ¿qué cosa es predonar? Gloria a Cristo. Predonar, dice claramente la palabra, predonar. Ve y predona la palabra. Es predicar, es hablar abiertamente. La palabra predonar, busqué el significado y es anunciar. La buena nueva. Las buenas nuevas es como con trompeta, anunciarla que todas la escuchen y hablarla abiertamente sin temor, Gloria a Dios. sin miedo. ¿Ok? Esa es la palabra que Dios le había puesto a Jonás. Ve y predica sin miedo. Así te apedrean. Por eso estaba diciendo, ¿realmente creía en Dios? Sí le creía, pero se había apagado su fuego, su amor, su unción. Ya no quería estar en esa batalla de que nosotros, dice Dios, que si nosotros nos peleamos, no dice con la carne, porque si yo peleo con la carne, una cachetada por cachetada y una bofetada por bofetada. Pero si nosotros peleamos con las armas, dice que del Espíritu, que Dios nos ciñó, ¿para qué? Para que nosotros podamos vencer no en nosotros mismos, sino en el Espíritu Santo que Dios puso en nosotros y en cada uno, que lo ha aceptado para que Él dé a conocer la palabra. Sí, amén. Porque cuando usted le pega una bofetada y usted dice, yo voy con la segunda, usted está haciendo igual que el mundo. Sí, amén. Yo platicaba un día con mi esposa y no juzgo a nadie, ni a mi esposa, ni a nadie, no, sino que observaba yo en la calle y le decía yo a ella, y me daba tristeza, Gloria a Cristo. porque somos hijos de Dios, Sí. pero estamos pocos dispuestos
a hacer la voluntad de Dios, a poder caminar conforme la palabra. Le dice una cosa a una persona y usted le dice otra. Si lo ofende, usted lo dice. Y quiero decirles, aún siendo cristianos, ¿por qué? ¿Dijo Dios que contestemos o dijo que pongamos, si te pegan una mejilla, pon la otra mejilla? Reciban. ¿Acaso somos mejores que Dios para no recibir alguna pedrada? Porque Dios recibió muchas, nosotros no podemos recibir una. Aleluya. Que nos juzguen, pero usted no voltee la misma pedrada. Sí. Nos ofenden, usted no ofenda lo mismo, porque entonces usted deja de ser luz y vuelve a ser oscuridad. Porque lo que usted ve es lo mismo que le decía yo a mi esposa. ¿Te das cuenta hoy en día? Por causa de esas personas nosotros a veces decimos, yo no quiero ser cristiano, porque para ser como ellos, ¿para qué me convierto? La hipocresía a flor de piel, ¿cierto? ¿Verdad, hija? Le platicaba yo y le digo, y eso es una mancha que decía en el agape. ¿Quién decía eso? Una mancha en el agape que hace que nosotros manchemos la palabra viva del evangelio. Santo, aleluya. ¿Me entienden? Ahora, volvemos a Jonás. ¿Creía en Dios? Sí creía en Dios, como usted dice, pero había dejado sentir ese amor, esa pasión y esas ansias de hacer la voluntad de Dios. ¿Lo llamaron? Dice, fue llamado para profetizar, sí, levántate y ve a Nínive. ¿Para dónde jaló? Para Tarsis. Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. En ese momento no se dispuso a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo que primero hizo es, ¿para qué voy allá? Si voy allá a predicar, ellos me van a apedrear, me van a matar. La gente es mala, esa gente, o sea, cualquier cosa que yo hable, me la van a transgiversar. Pero él no pensaba conforme el Espíritu, sino pensaba conforme la carne. ¿Ok? Ahora, si nos vamos a Deuteronomio, en una palabra más o menos, el convertimiento de una persona, el llamado de una persona. Gloria a Jesús. El llamado para nosotros es, como les dije, creer y hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Hubo un hombre, ahora voy a ir un poquito más atrás, voy a ir a... Es Primera de Reyes 19:19. Gloria a Jesús, aleluya. Dice que un hombre fue llamado. Le dijo Elías. Y dice, fíjense cómo era Elías. ¿Con qué abrió las aguas Elías? Dice que sacó su qué. Manto. Y lo puso al agua y las aguas se partieron. Sí, así. Fíjense con qué tocó al siervo. Con el mismo manto lo tocó. Y él, cuando fue tocado con el manto, estoy hablando de Eliseo, dice que fue con él. Pero le dijo, déjame despedirme de mis familiares. Pero el propósito de despedirse fue no voltear la mirada hacia atrás. Y eso es lo que a veces pasa como con Jonás. Se había puesto cómodo. Y ya, o sea, dejó de querer hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, Eliseo se regresó. Dice que traía 2 bueyecitos que eran los que araban con la que araba la tierra. Con los que ayudaba, eran varias yuntas las que había ahí. Pero él se regresó especialmente ¿para qué? Para dar cuello ¿a quién? A las yuntas, a los toros, a los bueyes, que se les dice, porque el buey es el que se capa para usarlo para trabajar la tierra. Dale cuello al buey. Sí. Ahora, ¿por qué lo hizo? Lo hizo con la intención de que si él regresaba para atrás, si él regresaba después y veía hacia atrás, ahí estaba su yunta esperando. Mas si lo sacrificaba y se lo daba de comer a todos, él no tenía por qué regresar, porque su herramienta de trabajo no estaba de más. Entonces, ¿cuál era el propósito de regresar? ¿A sentarse a su casa? Y eso es lo que nosotros hoy en día necesitamos hacer. Dejar enterrado todo lo que tenemos hacia atrás, para que cuando Dios nos llame realmente queramos hacer la voluntad de Dios. Nosotros no fuimos llamados. Le decía a mi esposa, como cristianos estamos haciendo la voluntad de Dios.
Gloria a Jesús, aleluya. Sí. ¿Para qué fuimos llamados, hermanos? Para servir, aleluya. Dice a la verdad, dijo mi Jesús, la viña es grande y ¿qué dice? ¿Que qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Igual que Jonás. Gloria a Dios, aleluya. Predicar el evangelio a toda criatura. Llevar el evangelio. Este es el propósito de Dios. No lo fuimos llamados para Sí, que amén. nosotros hagamos lo mismo que Jonás. Nos sentemos debajo de una cubierta y que nazca una calabacita y la calabacita saque sus calabacitas y ponerse cómodo y esperar que el pueblo de Nínive desaparezca. Y después, si no desaparece, enojarse. ¿Por qué? Oh no, es que yo sabía que tú eres bueno, mi Dios, y tienes misericordia. En vez de alegrarse y festejar, bendito sea Jehová que tuvo misericordia, Gloria y regresar a Dios, con el aleluya. pueblo y decir, gloria a Dios, Sí. porque no los exterminó, porque Él tuvo misericordia. Ahora, Gloria a Dios, aleluya. quemen los ídolos, quemen la idolatría, vuélvanse con todo su corazón. Gloria sea el Ese Señor. pueblo hubiera aleluya. sido un fuego de Dios. Bendito. ¿Por qué? Jesús. Y ese es el temor que tiene. Por eso le digo, la palabra de Jonás es hermosa. Si él hubiese regresado con esa intención y cuando vio que no había pasado nada al día 40, regresado, gozoso, contento, celebrando y festejando y derribando todos los altares de los Baales, ¿qué hubiese pasado? La idolatría se hubiera exterminado. Pero eso es lo que pasa con nosotros, que a veces empezamos, pero nos quedamos y aceptamos lo que viene de afuera. ¿Me entienden? Y desafortunadamente para todos esos profetas, por no hacer la voluntad de Dios, Dios los deja de usar a veces, o les deja de hablar. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque así es. ¿Sí me entienden? Si usted deja de hacer caso a la voz de Dios, olvídese. Dios le va a dar un castigo para que usted se vuelva al camino y otra vez Dios le haga comprender, como el rey Nabucodonosor, ¿cierto? Pasarás 7 años en el campo, comerás como los animales, pasto, y hará lo mismo, te bañarás con el rocío. ¿Y qué pasó después? Hasta que él reconoció Sí. que Dios da, Dios quita, así como dijo Job. Que Dios pone reyes y quita reyes. Así es, amén. Gloria a ¿Ok? Jesús. Entonces, si vamos a Deuteronomio, mira, vamos a hablar un poquito más adelante de. Ok, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Pregona, porque son malvados, la gente es mala. Pregonar, aquí lo tengo escrito, es publicar en voz alta una noticia o un hecho que se han conocido por todos. Eso Amén. es pregonar. Amén. ¿Ok? Sí. Es como una trompeta, anunciar como trompetero. Sí, amén. Y llevarlo y que escucha la trompeta y esa es la voz de usted, pero no es la voz de usted, sino que está hablando las palabras del reino. Bueno, aleluya, gloria Ok. a Cristo, amén. Sí, ¿Qué había Señor. en ese pueblo? El pecado, era la idolatría, la fornicación, la maldad, la idolatría. La gente no tenía misericordia. Para eso mandó Dios a un profeta para advertir. Si ustedes no se arrepienten, y no era tanto que él se mató diciendo, Dios predicando todo el evangelio, sino nada más él decía, en 40 días, si ustedes no se vuelven a Dios, ¡boom! En 40 días se acaba, con 40 días. Y llegó el 40 días y él, diciendo, ajá, ahora sí. Va a aprender. Pero dice que aquellos todos creyeron, escucharon la voz. Amén, gloria a Jesús. Llegó, yo me imagino a Jonás. Se los voy a leer un poco en mi pensamiento. Sé que la palabra es un poco grande y lo decidí en el espíritu, me ponía sé que no me va a dar mucho tiempo, pero en el espíritu me daba muchas palabras. Dice, Jonás estaba en un declive espiritual. ¿Por qué? Porque no quiso hacer la voluntad de Dios. Creía en Dios, había dejado de creer en Dios. Porque cuando estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no importa dónde te mande.
¿Me entienden? No importa a dónde vayas. Por eso les dije, el que quiera ganar su vida la perderá, y quien pierda la vida por causa de la palabra de Dios y por el evangelio y por el amor a Cristo, dice que la ganará. Y todo aquel dice que ¿qué? Ay, bendito Jesús. Gloria. Y todo aquel que quiera construir en este mundo, ¿qué dice? ¿Se lo llevará para el cielo? No. Todo eso dice, construirán casas y no las habitarán. ¿Por qué? Porque vendrán y sacarán, o sea, robarán sus propiedades y violarán sus mujeres. ¿Es fuerte la palabra? Sí, dice mi Jesús. Ustedes quieren irse, váyanse. Pero la palabra es real y dura para el que quiere vivir un evangelio. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Esa es la palabra. Ahora, sentían una pasión por Dios, la había dejado les decía yo a ustedes, había dejado de sentir esa pasión. Solo ocupaba un lugar, ¿por qué? Porque había creído en Dios antes, y sí estaba en ese fuego, pero había dejado de ocupar ese lugar donde era especial de adoración para Dios. Dios le habló para que él se volviera otra vez a esa comunión con Dios. Ve. Y cuando Dios le habló, okay, o sea, en vez de jalar para acá, era para que él se hubiera hincado. Sí, Señor, aquí estoy, Señor, haz tu voluntad en mí. Iré a donde tú me mandes. Pregonaré la palabra conforme tú me la digas. Porque para eso fui llamado, y ahora vuelvo a creer porque me has vuelto a hablar y me estás volviendo a usar. A lo mejor ya no me habías hablado, pero ahora veo que tienes misericordia y otra vez me has vuelto a tomar en cuenta. Gloria a Aquí Cristo. estoy. Aleluya. ¿Ok? Eso era lo más importante. A lo mejor lo que se preocupó más fue en señalar al pueblo. Por eso le decía yo esto, señalar. Siempre señalamos a los hermanos, a las hermanas, al que es del mundo. Son pecadores, Dios no se va a compadecer de ellos. ¿Quién eres tú para juzgar? Aleluya, amén. ¿Quién eres tú para decir, Dios, extermínalos? Queremos hacer lo mismo como hizo Elías, que caiga fuego del cielo. ¿Sí? Y que consuma este holocausto, pero ese no va a ser un holocausto de animales, sino que cae un holocausto de personas. Es lo que queremos hacer. Juzgamos. Y eso es lo que él comenzó a hacer. ¿Para qué yo voy? Sí, de todas maneras, o sea, Dios ya me dijo, los va en 40 días, ellos no se van a arrepentir. Los comenzó a señalar, a juzgar y a decirles que ellos no tenían salvación. ¿Quién es el hombre para señalar a otro hombre? Amén. Amén. ¿Quién es la persona indicada? Si el único Dios que los crió a usted me crió a mí. Aleluya. Y a Él le corresponde ser el juez de toda obra y creación. A Él solamente. Ahora, Gracias, Señor. Aleluya. es que la palabra es buena. Ahora, si tú fueras llamado, ¿estarías dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Si esta noche Dios te hablara, ¿estarías dispuesto? ¿No volverías a ver a tus hijos y a tu casa primero? Piénsenlo. Santo. Ayúdame. Dijo, aquel que deje a su casa, a sus hijos, todo dice, será recompensado ¿en dónde? En los cielos. Claro, yo no le estoy diciendo, Dios me libre, en el nombre de Jesús. Dejen a sus hijos a su casa y vayan. Dios me libre. No. Yo estoy diciendo hacer la voluntad de Dios. Sí, amén, así es. Porque cuando Dios lo va a mandar a un lugar, téngalo por seguro que Dios le va a proveer. Aleluya. Y cuando Dios le va a proveer, lo va a llenar de la bendición. Sí, así es. ¿Ok? Amén. Gloria Y a cuando Dios lo lleve, lo va a acomodar Gracias, Señor. en el sentido espiritual. No se espere acomodarse bien económicamente, porque Dios no es de fantoches. ¿Ok? Sí, Dios puede bendecir y dar, si usted lo cree. Aleluya. Hubo un rey rico en dinero, el rey David, le dejó a Salomón. Hubo otro que creyó por fe y dice que se hizo de ganado bastante. Después ese ganado se lo pasó a sus hijos y esa riqueza llegó hasta la descendencia.
Santo. ¿Ok? Pero no esperemos eso, esperemos que Dios nos use y conforme Dios nos vaya usando, nos va dando. Si nosotros pedimos, Él nos va a dar. Amén. Dios es Así fiel. es. Sí, amén. Yo sé que pasamos a veces momentos difíciles, Sí, aleluya. pero no hay Bendito sea. nada imposible para Amén, nosotros. así es, aleluya. ¿Eh? Sí, Señor, amén. Por eso les preguntaba, Dios me ponía en mi espíritu. Y yo se los comunico así conforme a Dios. ¿Estamos dispuestos realmente a hacer la voluntad de Dios? Si somos llamados, no volteamos atrás. ¿Qué haría usted? Metámonos ahora con Jonás, en el cuerpo de Jonás. Esa es la pregunta. ¿Qué haría usted si usted es llamado? Jonás tenía esposa. Gloria a Jesús. Hay otro hombre que tenía esposa y fue recogido por Dios. ¿Se preocupó por dejar todo atrás o se fue él y adoró a Dios? Dice que fue conforme a la voluntad de Dios, encontró gracia delante de Dios y fue recogido por Dios. Creo que saben de quién les estoy hablando. Enoc. Aleluya, bendito sea. O sea, no les hablo mi palabra, que sea la palabra de mi Dios. Entonces, tenía esposa. ¿Quién fue después de que él fue recogido, quién fue rey? Uno de sus hijos. ¿Volteó a ver para atrás por sus hijos primero y después siguió a Dios? No. Él buscaba a Dios con todo su corazón y clamaba a Dios con toda su alma. ¿Y qué pasó? Encontró gracia con Dios y fue levantado conforme a la voluntad de Dios. Gloria a Cristo. Por eso les digo, el tener fe no significa decirlo, sino sentirlo. Y el sentirlo significa hacer lo que se te pida. Si tu esposa, ahora sí vamos a lo terrenal, si su esposa, mismo mi Jesús les dijo, ustedes son hipócritas. Si se les va un buey al barranco, ustedes no van y lo sacan aunque es día de descanso. Aleluya. Sí. ¿O no se los dijo? Sí, se lo dijo, amén. Si su esposa, escuchen muy bien, está enferma, por amor, usted por amor a ella y porque usted la necesita, porque eso es lo que ponemos nosotros, y lo digo por mi esposa ya, okay. Decimos nosotros, no sabemos dónde sacamos dinero, vamos, conseguimos o lo que pasó, pero nosotros vamos y nos preocupamos por ella. Esa es la misma preocupación que quiere Dios que nosotros tengamos con una comunión conjunta con Él para que nosotros comencemos a hacer la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. Nosotros, no, les vuelvo a repetir, no fuimos llamados para sentados. Sentados hay muchos afuera. Sí, hay muchos sentados. ¿Y cuántos estamos saliendo a predicar la palabra? Aleluya. Tanto. Gloria a Jesús. Amén. ¿Cuántos hemos estado saliendo? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Su ¿A tiempo. pregonar la palabra conforme Dios nos pide? ¿O estamos haciendo lo mismo que Jonás? Amén, estamos predicando. Aleluya, bendito Dios. De verdad, Dios me ponía esta palabra y yo medité mucho. Tengo mucho escrito, que si lo digo ahorita, le decía a mi esposa, es muy grande la palabra, pero que no hable yo mi boca, sino que sea conforme Dios me ponga en mí. Así que, oh santo mi Dios. Gloria a Dios, la gloria y la honra sea a Dios. Amén, aleluya. Volteemos a ver a nuestro Dios. Sí, amén. Voy a irme solamente al final. Sé que la palabra es extensa. ¿Qué pasó con este hombre? Los hombres lo vieron, se subió al bote, pagó su ticket. ¿Cuántas veces usted va a pagar un ticket para irse a divertir? ¿Pagamos un ticket? Para ir al cine. ¿Pagamos un ticket para ir a Six Flags? ¿Pagamos un ticket? ¿Para dónde más? Al teatro. Al teatro. Yo por el Six Flags. A Six Flags, ¿ok? Santo. Y se va uno a disfrutar supuestamente, a pasar un Con la momento. familia, aleluya. Jonás es lo mismo que hizo, pagó el ticket, se metió al bote y lo primero que vio, dijo, allá abajo está bonito para que me eche yo un coyotito. ¿Me entiendes? Un sueñito ahí acostadito. ¿Qué pasó después? El bote salió, zarpó, dice, o sea, salió el botecito, salió
Y yo me imagino, o sea, yo me metí un poquito en la palabra de Dios. Y digo, para haber salido el bote el día tenía que haber estado hermoso, soleado, precioso. ¿Ok? Porque el bote llevaba carga. O sea, vamos a meternos un poquito en el viaje. El bote llevaba carga, había pagado su pasaje. ¿Ok? Había gente en el barco. ¿Cómo es posible que después de que ellos llevan en el medio, vino, yo me imagino que nomás, o sea, comenzó a salir una nube de un lado, otra nube del otro lado y los vientos, así lo mismo que pasó con mi Jesucristo, cuando los mandó a los apóstoles que se fueran, y él se había quedado, ¿qué? A platicar con los gentiles, ¿verdad? ¿Sí me había quedado ahí a platicar? No, se había quedado a orar. Y él los mandó, váyanse, adelántense. Yo todavía tengo que hablar con mi Padre. Y esa es la comunión que Dios quiere que nosotros tengamos con nuestro Padre. Dios, amén. Dijo que nosotros lo llamaríamos Padre. ¿Cierto o falso? Así es, amén. Ahora por eso nos detenimos con ese, bueno, si creemos, con esa mentalidad de decirle, Padre mío, perdóname, porque aquí estoy por medio de mi Cristo, me presento delante de ti. Porque mi Cristo dijo, y lo llamarán Padre. Sí, amén. Y Él los mandó. Lo mismo yo siento que pasó con este bote, porque es la misma especificación. En el medio del mar se comienza a nublar, o sea, me metí un poquito, viajé un poquito. Comienza a nublarse, comienza a llover, comienzan los vientos, comienza todo y comienza todos a correr para un lado y para otro. Pero la diferencia que estos hombres, me voy a tomar unos minutitos más, ¿no se enoja? La diferencia que estos hombres, Aleluya. dice que llevaban, ¿qué? Unas fotitos ahí donde dice que se hincaban y le decían, ¡ay, ayúdanos! Porque morimos. Pero esos ídolos no hacían nada. Y comenzaron a desesperarse y a gritar, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hemos hecho nosotros? Y se acordaron que dice que allá abajo hay uno que pagó pasaje y se metió a dormir. Y dice que el capitán bajó y dice que le dijo, ¡hey, dormilón! ¡Levántate! ¡Clámale a tu Dios! ¿Y qué pasó con eso? Dice que ellos comenzaron a echar suertes para ver quién era el responsable por lo que ellos estaban pasando. Pero miren lo más hermoso de esta palabra. Lo más hermoso y bello. Ellos eran personas idólatras. Personas que no creían en Jehová, Dios de los ejércitos. Personas que habían caminado, pero habían adorado a ídolos. Pero cuando vieron que todo esto había pasado y le preguntaron, bueno, ¿tú de dónde vienes? ¿De qué ciudad vienes? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué dijo él? ¿Qué dijo Jonás? Creo en Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. No cualquiera crea de cielos y tierra, solamente un Dios. Y ese es nuestro Dios. Así es, aleluya. ¿Y qué dice? Y temieron ellos, dice, temieron con furia. Ellos dicen, oh, ese sí es un Dios. Aleluya, es que mi alma te alaba, Señor. Dice, y temieron a Dios. Y cuando temieron ellos a Dios, ¿qué hicieron? ¿Se hincaron otra vez a sus ídolos? ¿O le dijeron? O sea, ellos en ese transcurso dice que estaban entre frío y caliente. Bueno, entre frío y tibio, ¿ok? Porque no puede estar ni caliente o frío, ¿ok? Y dice que le dijeron, ok, después de que declaró ellos, temieron. ¿Y qué pasó después? Dice que trataron de sacar el barco hacia afuera. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Trataron de sacar el barco y remaron, pero era imposible. Imposible que tú vayas en contra de la voluntad de Dios. En contra de la voluntad de Dios, usted y yo no vamos a ir a avanzar a ningún lado. Si me levanto con mi hermano que es un siervo de Dios, con mi hermano que es un siervo de Dios, con cualquier persona que sea un adorador, Aleluya. vamos a perder la batalla. Porque no vamos a pelear con el hombre. Aleluya. El que va a pelear por él se llama el Dios de la gloria. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, lo agarraron, dice la palabra. Dice, escúchalo muy bien. Por eso le digo, esta palabra trae, eran personas idólatras, pero había amor en ellos. ¿Saben por qué?
Porque temieron agarrarlo y aventarlo solamente. ¿Y qué dice que hicieron? Se inclinaron a Jehová Dios. Ellos se inclinaron a Dios, a Jehová Amén. Dios de los ejércitos. Sí, Y amén. dijeron, ten misericordia de nosotros, que esta sangre no recaiga en nosotros. Sí, así es. Que este no sea un pecado hacia nosotros. Temor. O sea, es hermoso, o sea, si te metes, es hermosísimo esta palabra. Sí, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando ellos lo aventaron, vino gran bonanza. Bendito sea el Señor. Amén. Todo se calmó. Sí. Pero yo nomás me imagino, no había ningún pez. O sea, porque conforme la palabra, no había nada, estaba un diluvio, agua, viento, todo, no había ningún pez alrededor. Pero cuando ellos avientan al hombre, yo me imagino sale una ballena grandota, un pez grandote, y ¡pum! Yo me imagino a ellos con el temor de, ay Dios mío, hemos pecado. Y se hincaron más y pidieron perdón a Dios. Y eso les contó por justicia. Amén. Aleluya. Porque Dios hizo bonanza Conoce. y todo se calmó. Aleluya. Y pudieron salir a salvo y nadie pereció. Gloria a Dios. Aleluya.